Hoy es un día de mucho trabajo en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Además de las tareas normales, vamos a grabar la cuenta pública 2020 y me falta repasar al menos la mitad de este documento. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, a las personas que están conectadas, que se interesan por la gestión del Ministerio. Y ahora necesito que me den un momento para concentrarme en los contenidos, asegurarme que estoy cubriendo todo lo que hay que cubrir y no dejar fuera ninguna de las áreas de gestión del Ministerio. Y para eso necesito concentración y un ratito de soledad. Así que por favor, nos vemos en un momento más con la cuenta pública del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El 2019 fue un año complejo para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero 2020 nos puso a prueba prácticamente en todos los ámbitos de actividad, tanto en transporte de carga como de pasajeros, en transporte público, también en telecomunicaciones. Hacer frente a la pandemia desde todas esas áreas fue un desafío complejo que se agregó a la agenda que traíamos ya de desarrollo. Vamos a ver ahora con más detalle las cosas que hicimos en el año 2020, los objetivos que todavía tenemos que cumplir en 2021 y cuáles esperamos ver en el mediano y largo plazo implementados para el bienestar de las personas. Es muy diferente porque tienen toda la tecnología que los otros transportes no tienen. Tienen limpieza, aire acondicionado, como más distancia. Es bueno el servicio. Debieran ser todas las micros así. Es un medio de transporte como es nuevo, entonces es mucho más cómodo, incluso en los asientos. Son más blandos, son mucho más cómodos para el viaje, especialmente cuando uno viaja muy largo. Entonces se siente. Ha habido como una mirada más humana para el hecho de traer estas máquinas. Esa locomoción tiene los asientos bajitos, así. Entonces usted se sienta ahí, tiene donde afirmarse, va cómoda. Esa es la diferencia. Lo que más usted ha notado. Claro, los desniveles que para las personas adultas mayores es como una complicación. Y yo creo que esto deberían hacerlo cada ciertos años, hacer los cambios, ¿no? Una vida útil de un tiempo y enseguida irlas cambiando por algo más cómodo para la gente. Así yo creo que mucha gente dejaría el auto en la casa y usaría el transporte público. Que hubieran más máquinas así más cómodas para la gente, con ese mismo confort que tiene esas máquinas, porque son limpias y tienen aire bueno adentro, ventilación, no tan así como esta otra. Más encima los pasillos son chiquititos, esos son amplios, entonces todo eso son cosas buenas. Una de las tareas que ha tomado gran dedicación y esfuerzo de nuestros equipos ha sido la mejora y la transformación del sistema de transporte público de la región metropolitana. El nuevo estándar Red incluye elementos de comodidad y calidad en la flota, también en la infraestructura. Incorporamos 2.220 buses nuevos solo renegociando contratos con el mismo presupuesto. Y de esos, 776 son tecnología eléctrica. Estamos tratando de mejorar
tanto la comodidad para los pasajeros como el impacto del sistema en el medio ambiente y favorecer el uso del transporte público como modo preferido por los usuarios. Para eso, nuestra encuesta de satisfacción muestra que hemos cruzado la barrera del 5 y eso era un objetivo que estábamos esperando cumplir hace mucho tiempo. Más aún, se cumple en todas las unidades de servicio licitadas y eso significa que hemos alcanzado también un objetivo de equidad territorial, es decir, la calidad de servicio está distribuida de manera igual en todos los servicios que operan en esta zona. Tenemos además en curso una licitación para renovar otros 2030 buses, también con tecnología diésel Euro 6 o eléctrica. Estamos yendo hacia un sistema en que el administrador central del Estado controla los activos estratégicos, los terminales y los buses, y se licita una operación por un periodo más corto que el actual, es decir, 5 años, y por unidades más pequeñas, hasta 400 buses. Si ese operador no funciona, rápidamente se puede reemplazar por otro, cosa que actualmente no podemos hacer por el diseño que es más rígido. Esto nos va a permitir no solo seleccionar por calidad, sino que además bajar barreras de entrada, aumentar la competencia y generar la amenaza creíble de que el que no cumple se va. Y eso es parte muy fundamental de este nuevo diseño cuya licitación está en curso. Junto con esta modificación que reestructura los contratos y especialmente reestructura la propiedad del sistema y su gestión, estamos renovando los servicios complementarios. Esos servicios incluyen, por ejemplo, la administración financiera, un sistema moderno de gestión de flota que nos permita desplegar los programas de operación de manera mucho más eficiente. Muy pronto vamos a ver nuevas tecnologías que nos van a permitir sustituir lo que conocemos como el medio de pago actual, que es la tarjeta VIP, por otras cosas como el teléfono celular o tarjeta de crédito. Vamos a ver ahora elementos clave de este nuevo sistema y de este nuevo estándar, que son los terminales. Los invito a conocer el terminal de mayores dimensiones en que opera la flota eléctrica en Santiago. Estamos en un electroterminal en Maipú. Tiene capacidad para 215 buses eléctricos y dicen los que saben que es el más grande de América Latina. Y en este diseño se han dispuesto los cargadores en el segundo piso por razones de seguridad, así quedan mucho mejor protegidos. Hay operadores especializados que son los que realizan esta maniobra de carga. ¿Y cuánto se demora en cargar? El bus de un 0 a 100% ¿Sí? dura 1 hora. Los invito a acompañarme y subir al bus eléctrico. El primer paso y más importante, pagar nuestro viaje. Tienen una serie de detalles de diseño que hacen más agradable el viaje. La altura de las manillas está pensada también para nuestro público y las personas que están usando permanentemente. Son todos buses climatizados, tienen cámaras. Entre las características con las que contamos en estos buses se encuentran, por ejemplo, los cargadores USB para teléfonos celulares. Tenemos la gran alegría de decir que la evaluación que han obtenido de estos buses, acompañados por los servicios que entregan, es la más alta de la que se tenga registro desde que se hace la medición de satisfacción de usuario. Nos hemos preocupado también de detalles que pueden ser irrelevantes, pero para nosotros son importantes. Que los buses tengan buena iluminación, que los colores sean agradables, que las ventanas sean amplias, que se pueda disfrutar del viaje, que haya mucha luz, que haya mucha seguridad, por eso las cámaras, que tengan ventilación y aire acondicionado. Viajar en un bus climatizado mejora muchísimo las condiciones de las personas.
Llama la atención justamente que no hay ruido, es un terminal de buses y lo que nosotros asociábamos generalmente a un ambiente de un terminal de buses es mucho ruido de motores. No es el caso en un terminal eléctrico. Ellos se han hecho cargo de la construcción de este terminal y en asociación con el operador proveen esta posibilidad de operar buses eléctricos. Así vamos innovando, vamos subiendo el estándar, vamos mejorando la calidad del transporte público y entregándole a los pasajeros la mejor calidad de servicio que podamos alcanzar, incorporando toda esta innovación, incorporando tecnología. Como acabamos de ver, un electroterminal de alto estándar es completamente distinto del concepto que todos manejábamos para un terminal de buses. Y no solo buses forman parte del sistema de transporte público metropolitano. También la integración es un eje de trabajo primordial. Y en eso hemos inaugurado 2 estaciones intermodales que tienen un rol clave en la integración entre buses y metro. Una de ellas, la estación Los Libertadores, que une la línea 3 con todos los servicios que llegan hasta el norte de Santiago. De enormes dimensiones, también de muy alto estándar. También rompe el esquema de un punto de intercambio de buses. Incorpora una arquitectura moderna, buena información, buenas instalaciones, facilidad para acceder a metro o a los buses, para hacer las combinaciones, seguridad para todos los usuarios. Más de 45.000 personas por día esperamos circulando en esa estación. Y la segunda es Franklin. Franklin une las líneas 2 y 6 con el sistema de buses. Con eso pretendemos también facilitar las combinaciones, hacer más eficientes los viajes y proveer infraestructura de soporte para que el viaje completo, no solo el tramo en el vehículo, sino el viaje completo, se realice con estándares superiores. En la misma forma, otros componentes de infraestructura clave son los corredores exclusivos de buses y el corredor Independencia, que era un proyecto que había esperado mucho tiempo para poder implementarse, pudo ser abierto. 4,2 kilómetros, gran inversión, incluye ciclovías. Con esto estamos aumentando a 432 kilómetros de pistas dedicadas para la operación de los buses. Por su parte, la red de metro también se sigue ampliando. La extensión de la línea 2 hasta San Bernardo lleva un avance de 63%. Son 5,2 kilómetros con 4 nuevas estaciones y un beneficio para 600.000 personas. Va a entrar en servicio, esperamos, en el año 2023. La línea 3, que se puso en servicio en el año 2019, ya está en su proyecto de extensión hasta el centro de Quilicura. Esta extensión tiene 3,8 kilómetros y esperamos que beneficie a más de 200.000 personas en forma directa. En proyecto se encuentra la línea 7, por ahora con su ingeniería desarrollada y un 2% de avance de obras. Esperamos que el año 2027 podamos tenerla disponible. Incorpora a 3 nuevas comunas a la red de metro que hasta ahora no tienen ese servicio: Renca, Cerro Navia y Vitacura. Beneficia a más o menos 1.400.000 personas y va a unir las estaciones de Brasil y Estoril en 43 minutos. Hay una reducción sustantiva del tiempo de viaje y esta línea 7 tiene un rol clave para complementar a la línea 1. Es un trazado oriente-poniente, es el eje más cargado del país en términos de viajes y por eso se necesitaba tener este respaldo. Al tener la línea 7, se abre también la posibilidad de conectar otras 2 líneas que descargan en esa. También avanzadas en sus desarrollos, la línea 8 cubre 5 comunas, 19 kilómetros y 14 estaciones, une Providencia con Puente Alto en 25 minutos.
y va a beneficiar a 1,6 millones de personas. La línea 9, entre la comuna de Santiago y La Pintana, 17 kilómetros, 12 estaciones, en 20 minutos va a hacer este recorrido y beneficia a 900.000 personas. Se han incorporado también a la red de metro los nuevos trenes fabricados en Chile, armados en Chile, con piezas provenientes de distintos fabricantes y que ya están empezando a operar en las líneas 2 y 5. En la línea 4 está en desarrollo la extensión hasta Bajos de Mena, un proyecto muy anhelado por esa comunidad y por todos los que usan el sistema para poder conectarse al resto de la ciudad. Son 4 kilómetros, 3 estaciones desde Puente Alto y se va a poder conectar desde Bajos de Mena hasta Tobalaba en 40 minutos. La red de metro fue particularmente afectada después de los eventos de octubre de 2019. La reconstrucción de la red requirió 250 millones de dólares y varios meses para poder rehabilitar estaciones, algunas que quedaron dañadas y otras completamente destruidas. Más allá del impacto financiero, tuvo un gravísimo impacto negativo sobre millones de personas que usaban esos servicios. Las capacidades de un sistema masivo como metro no son posibles de reemplazar con buses, y eso significó una alteración en los viajes, muchos aumentos de tiempos de viaje, deterioro en las condiciones de desplazamiento de millones de personas. Nuestro ministerio hizo un enorme esfuerzo, tanto como lo hizo la empresa Metro, para recuperar rápidamente esta infraestructura y devolver a las personas la posibilidad de hacer sus viajes en buenas condiciones. Y nos vamos ahora a los ferrocarriles. Chile sobre Rieles era un objetivo central dentro del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y hemos avanzado en la dirección que ese programa planteaba. 15 nuevos trenes ya se encuentran en Chile en las pruebas preliminares para dar servicio en Biotren, en Victoria Temuco, en Cortolaja, de manera que haya un estándar de viaje de otra categoría. Y por primera vez esos servicios van a tener trenes completamente nuevos. Los proyectos como Alameda de Melipilla, que tiene 11 estaciones y una conexión a metro, espera una afluencia anual de 50 millones de pasajeros y reduce significativamente los tiempos de viaje. Esperamos tener operando ese sistema en el año 2025. Alameda Batuco, por su parte, ya tiene los permisos ambientales para iniciar obra. Se integra con las líneas 3, 5 y 7 de metro. Así que la red de conexiones sigue multiplicándose y sigue ampliándose. Deberíamos iniciar la construcción en el segundo semestre del año 2021 y espera del orden de 21 millones de pasajeros anuales. Hay proyectos de infraestructura ferroviaria de gran alcance, como la recuperación del puente ferroviario sobre el río Biobío. Chile sobre Rieles no solo pretende incorporar trenes, pretende cambiar radicalmente muchas de las formas de transporte. Pretende, por ejemplo, duplicar la carga ferroviaria transferida y llegar a 150 millones de pasajeros transferidos al año en todos sus servicios al año 2027. Por eso Chile sobre Rieles es un tremendo objetivo para el desarrollo ferroviario. Vamos viendo algunos de los proyectos en particular.
La extensión, por ejemplo, de Metro Valparaíso a Quillota y La Calera va a beneficiar a 12 millones de pasajeros al año. El Metrotel Rancagua, con la renovación de flota, como indicábamos antes, 6 trenes nuevos para mejorar sustantivamente la calidad de servicio. El nuevo tren Alameda-Chillán es una novedad importante porque es la recuperación del primer servicio de pasajeros de larga distancia en muy alto estándar. Hay rehabilitación de vías, reconstrucción de estaciones y material rodante nuevo. Esperamos reducciones de tiempo de viaje del orden de 1 hora 20. Hay servicio expreso y un servicio que para en 12 puntos intermedios. Va a beneficiar a más o menos 2,4 millones de personas. El bus carril Talca Constitución es un servicio patrimonial y para los que no lo conocen, los dejo invitadísimos. Vayan y vean los paisajes maravillosos que van orillando el río Maule en ese trazado ferroviario, en un tren de trocha angosta que atraviesa lugares preciosos y poco conocidos para la mayoría de nosotros. Tanto el cambio de los trenes como la rehabilitación de las vías y las estaciones van a dar un nuevo tono y una nueva calidad a este servicio sin perder su espíritu y sin perder su rol patrimonial. Va a reducir el tiempo de viaje en más o menos 1 hora y durante 2021 vamos a adjudicar 3 nuevos trenes y la reparación de las estaciones en coordinación con el Consejo de Monumentos Nacionales. Y los puentes de Tolten y Cautín vuelven a reforzar la infraestructura de manera que podamos dar continuidad a los viajes en forma segura y seguir avanzando en la recuperación de los trenes en Chile. En regiones, los sistemas de transporte público tienen un marco regulatorio distinto de la zona licitada de Santiago. En general, tenemos empresarios, más bien empresarios pequeños que operan, y hacemos contratos con ellos a través del Ministerio de Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, para mejoras operacionales y a cambio de esas mejoras se entrega un subsidio. Ese subsidio a veces cubre esas mejoras operacionales y en gran cantidad cubre también rebajas de tarifa. En 17.000 buses de regiones hay tarifa subsidiada para que los usuarios puedan viajar en mejores condiciones. Tenemos además 1.072 servicios para zonas aisladas y casi 900 servicios de transporte escolar gratuito, también en zonas rurales y en los lugares donde la conectividad es más precaria. Esto no solo incluye buses, también incluye servicios marítimos, servicios aéreos. Estos casi 2.000 servicios son los que permiten a nuestros compatriotas que están localizados en los lugares más recónditos acercarse a los servicios públicos, por ejemplo, o poder disfrutar de los beneficios y los servicios que están en las ciudades, o repartir sus productos, educarse y también convivencia social. Este es creo que uno de los programas de mayor impacto social en el Ministerio de Transporte, también a través de los subsidios y del Fondo Espejo que va de Transantiago Regiones, que se entrega a los gobiernos regionales. Hemos podido renovar flotas. Desde 2011 se han renovado 6.000 buses en todo Chile. En 2020 se cambiaron 250 buses y casi 500 taxis colectivos que entraron también a este mismo programa. El Renueva tu Colectivo ha permitido cambiar 14.000 vehículos, como indicaba antes, casi 500 en el año 2020. Tenemos otra figura que llamamos las zonas de servicio. Son también un tipo de contrato con los operadores y es un compromiso de cumplir, por ejemplo, regularidad y frecuencia. Implica que están obligados a tener sistemas GPS de manera que sus recorridos, el cumplimiento de frecuencia y regularidad pueda ser controlado directamente desde el Ministerio. Y ese es el caso de los sistemas en el Gran Valparaíso, Calama, Valdivia y Quellón,
donde ya tenemos en operación este mecanismo que beneficia a casi 1 millón de personas. Se van a sumar durante 2021 otras 9 ciudades con zonas de servicio bajo una modalidad similar. En 2021 también avanzaremos en la instalación de la aplicación que aquí conocemos como Red. Es una aplicación de información a usuarios que ya está en otras ciudades, por ejemplo en Calama. Uno de los cambios más grandes que hemos hecho durante 2020 fue la renovación de toda la flota en la ciudad de Punta Arenas. En Punta Arenas el sistema de transporte público venía decayendo gravemente con riesgo para la seguridad de las personas, pero además con niveles de incumplimiento completamente insostenibles. Y por eso tomamos la decisión de caducar el contrato del operador y lo reemplazamos por un buen operador que está mostrando niveles de cumplimiento entre 95 y 100% en todas las variables de servicio. Hubo una renovación de toda la flota, 70 buses Euro 5 con alto estándar, también climatizados con Wi-Fi, con puertos USB, con acceso universal, con un diseño interior también equivalente a los buses Red de Santiago. Es la primera experiencia de Red en regiones y esperamos que se siga extendiendo en la misma forma. Estamos preparando la partida de corredores eléctricos en Antofagasta, Concepción y Temuco. En 2020 pudimos además lograr un sueño que teníamos hace mucho tiempo, que fue concretar la posibilidad de servicios de transporte fluvial en Valdivia como parte del sistema de transporte público. Aunque había operación, esa operación no estaba integrada al transporte público, ni tampoco tenía un convenio como el que tiene ahora, en que el ministerio paga parte de los gastos de operación y el operador se compromete a dar servicios regulares con paradas que están establecidas y compatibles con los servicios de buses. Si el mundo digital ya era una prioridad, la pandemia nos ha puesto frente a frente a la digitalización como un requerimiento básico de funcionamiento de nuestras comunidades. La pandemia nos ha enfrentado a la necesidad de sostener nuestras relaciones sociales, familiares, de trabajo en medios digitales. Y eso ha dejado en evidencia y ha apurado las inversiones y el desarrollo. Y después de una etapa difícil de acomodar las redes a estas nuevas necesidades de la demanda, a personas que tenían resueltas sus necesidades de conexión en oficinas, por ejemplo, para alta carga, y tuvieron que trasladarse a sus casas para seguir trabajando, eso requirió una reconfiguración de las redes, de las capacidades, de los servicios. Y eso se ha estabilizado en el tiempo y nuestro rol ha sido proteger el interés de los consumidores en este trayecto. No queremos que la brecha digital se transforme en una nueva brecha de nuestra sociedad. Uno de los proyectos clave para esto es el despliegue de 5G. Esto requirió un concurso público para que las empresas accedieran a más espectro radioeléctrico, donde puedan desplegar los servicios en tecnología 5G. 5G es una nueva generación de tecnología de telefonía móvil que opera en combinaciones de distintos tipos de banda. Por eso hicimos un concurso para 4 tipos de banda: 700 MHz, AWS, 3,5 GHz y 26 GHz. Y recaudamos $450 millones en las ofertas, lo cual refleja el valor que tiene el espectro radioeléctrico como un bien nacional de uso público, que el Estado recaude por esos bienes y adicionalmente a esa recaudación las empresas inviertan para hacer buen uso de ese bien.
5G no es solo un aumento de capacidad y velocidad como han sido los cambios generacionales de la telefonía móvil antes. 5G permite la conexión entre objetos. Su latencia, su baja latencia, una muy baja velocidad de respuesta, casi inmediata, abre las posibilidades a los vehículos autónomos, a la telemedicina, a la educación a distancia, con respuesta en tiempo real. Ya tenemos experiencias, por ejemplo, de recolección de datos en línea de peatones y vehículos usando cámaras que tienen tecnología 5G con inteligencia artificial. El potencial productivo de 5G es monumental. Se estima que puede llegar a 15.000 millones de dólares en 10 años de adicional al PIB solo en mejoras de productividad. También hace obligatorio el número de localidades a cubrir. Y en este caso hay 366 localidades aisladas que por obligación tienen que estar cubiertas con un cierto estándar de calidad obligatorio también. Además, 5G debe cubrir por obligación el 90% de la población del país. Y además agrega 190 hospitales. Todos los hospitales públicos van a tener conexión 5G para abrir el acceso a exámenes a distancia, como ya hemos hecho pilotos de ecografías a distancia, con respuesta inmediata. Eso va a cambiar la vida de miles de personas. Poder hacerse exámenes sin tener que concurrir físicamente a los lugares. Lo mismo hemos visto con pilotos en la minería, o con recolección de datos de tráfico, o con gestión de semáforos, donde automáticamente se mandan instrucciones y señales entre objetos. Es un cambio monumental, del cual ni siquiera podemos dimensionar a estas alturas los alcances que puede tener. Y por eso tenemos un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para tener un observatorio 5G y recolectar información sobre estos mismos pilotos. Y se agrega a esto los campus 5G. 19 universidades ya tienen convenios con las empresas para hacer desarrollos específicos de aplicaciones en medicina, en transporte, en agricultura, en educación, y todo esto en niveles de pilotos que después pueden expandirse de manera mucho más amplia para favorecer a toda la población. Nuestro programa para el cierre de la brecha digital comprende 12 iniciativas que funcionan y avanzan en paralelo. 5G es una de ellas y otra de las más claves es la fibra óptica nacional. Es habitual que conozcamos casos de localidades más pequeñas hasta donde las empresas no llegan con inversiones y servicios porque no es rentable hacer esa inversión para un consumo pequeño. Lo que hemos hecho entonces es un tendido de fibra óptica estructural nacional que llegue a todas las comunas de Chile. Una carretera de fibra óptica pública a la cual pueden acceder todas las empresas. Y entonces, facilitando esa inversión con un subsidio de 86.000 millones de pesos, podemos llegar a todas las comunas. La gran brecha es la conexión de Internet en hogares, por ejemplo. Esa última milla está siendo facilitada por los gobiernos regionales. Y tengo que decir con mucha satisfacción que ya hay al menos 4 que están asignando recursos regionales para cerrar esa brecha y, por ejemplo, para dar algunos de los casos, en Aysén acaban de asignar 7.400 millones, un proyecto de mayor escala y de importancia no solo nacional, sino regional y, por qué no decir mundial, es el cable de fibra óptica transoceánico. Es el que va desde América Latina, de algún punto de Chile, hasta Asia, a través de Australia y Nueva Zelanda. Este trazado lo que pretende es una conexión de muy alto estándar y de enorme capacidad, tal como existen
otros cables que conectan continentes para tener una mejor posibilidad de integrar datos, grandes volúmenes de datos, transacciones de gran escala. No existe esa conexión actualmente y Chile está siendo pionero en generar un hub digital. Este proyecto ha pasado a iniciativa de desarrollo país para seguir avanzando. Tenemos más de 20 entidades financieras que han manifestado su interés por proveer el respaldo para su ejecución y las características técnicas, los estudios de factibilidad y de diseño preliminar han sido financiados por la CAF a través de una donación de $3 millones que nos ha permitido definir, por ejemplo, este trazado que es el más conveniente. Y esperamos seguir avanzando en esta línea para concretar el cable. Tenemos también un desarrollo dentro de la red nacional para conectar 20 pasos fronterizos. Hay 11 que ya están conectados con fibra óptica. Necesitamos que esos cruces de frontera se hagan en forma mucho más eficaz, con tramitación electrónica, con buenas comunicaciones, y nuestro objetivo es cubrir 32 puntos, de los cuales 11 hasta ahora están cubiertos y 20 en proceso. El Plan Social de Desarrollo Digital es uno de los caminos a través de los cuales queremos mejorar el acceso a las personas. En el primer año esperamos la participación de 42 instituciones y la generación de 12 iniciativas. Esta es la digitalización de trámites para facilitarle a las personas el contacto con el Estado. Esto incluye inclusión digital, innovación para la igualdad social y el desarrollo, fomento a la inversión en infraestructura y ciberseguridad. El proyecto Conectividad para la Educación 2.0 es una innovación también que va a 10.000 establecimientos con conexión a Internet, que va mejorando su capacidad todos los años hasta 2029. Es un proyecto de largo alcance en que se están destinando del orden de 15.000 millones de pesos. El Wi-Fi Gobierno Chile 2.0 también es un avance para las comunidades. Esto incluye 1.200 nuevas zonas de Wi-Fi gratuito en áreas públicas. Si nosotros tenemos acceso a Internet en ámbitos públicos, en estaciones, por ejemplo, de transporte público, en plazas, en lugares de atención a público en municipalidades, estamos facilitando también el acceso al mundo digital a muchas personas. Y ya lo tenemos en los buses. Hemos avanzado también en los trámites en línea. Mientras más trámites en línea se pueda hacer, mejor se administra la información y se evitan desplazamientos innecesarios. Se ahorra tiempo para las personas, se le da más comodidad y también protección a su información. Más de 48 trámites ya están digitalizados con clave única para poder realizarse y esperamos que en 2022 se complete la totalidad de los trámites más habituales en forma digital. En esa misma línea, la licencia digital es un avance no solo en términos del trámite, sino de la seguridad. La licencia digital nos va a permitir verificar que el conductor realmente tiene las competencias para ir conduciendo un vehículo, que es efectivamente el conductor el que dio el examen y que tiene ciertos antecedentes. El acceso a una base de datos unificada entre las municipalidades y el registro civil cambia completamente el panorama. Ya no va a ser posible obtener una segunda licencia cuando le retienen una, cosa que se hacía aprovechando la demora entre el envío de antecedentes desde las municipalidades al registro civil. Eso está próximo a terminarse. Lo mismo que ya tenemos el acceso a través de código QR a las revisiones técnicas de los vehículos. Y en la misma línea vamos avanzando con el permiso de circulación, de manera que tengamos todos los datos de los vehículos y todos los datos de los conductores en una base
que podemos consultar, actualizada permanentemente, y eso va a mejorar de manera muy sustantiva los índices de seguridad vial. En 2022 deberíamos tener implementadas estas dos tecnologías, tanto la licencia como el permiso de circulación digital, y durante 2021 empiezan ya pruebas piloto. Un antiguo anhelo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones era mejorar sus instalaciones. Aunque estábamos en un edificio, en una ubicación muy adecuada, muy accesible, la instalación no era suficiente. Estábamos operando en 12 direcciones distintas. Y eso significaba que el trabajo integrado era tremendamente difícil, costoso en tiempo, dificultaba la fluidez de la integración entre los distintos ámbitos del ministerio. Y logramos cambiarnos, que tiene todas las características que esperábamos. Espacio para acoger a todos nuestros trabajadores, una instalación moderna, un ambiente de trabajo también iluminado mucho mejor, con muebles adecuados, con ambientación, con clima adecuado, con espacios para el trabajo integrado, y nos alegra mucho haber logrado este cambio. Con lo primero que se encuentran las personas que llegan a este nuevo edificio es con la seguridad vial. Mensajes de seguridad, homenaje a las víctimas está próximo a instalarse, y un espacio apropiado para tomar conciencia, para que cualquiera que entre al ministerio tenga el mensaje de preocupación por seguridad. Y en el ámbito de la seguridad, gestionado a través de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, hemos tenido también avances importantes. Uno de los más importantes, y que todavía está en curso, es lo que hemos podido avanzar en el Parlamento con el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. El proyecto CATI ingresó al Parlamento en 2014, ha tenido una larga tramitación y recientemente fue aprobado en general por la Sala con una votación muy mayoritaria y pasa ahora a discusión particular en el Senado. El proyecto CATI recoge la experiencia internacional. Usando medios tecnológicos es posible controlar los excesos de velocidad, multar y notificar rápidamente, y a través de eso se corrige la conducta. Nuestro planteamiento es que haya puntos de registro de velocidad debidamente señalizados para anticipar los puntos de riesgo y para evitar que siga habiendo fallecidos en siniestros viales, que en un 30% está demostrado se explican por excesos de velocidad. También durante el periodo desarrollamos una Estrategia Nacional de Seguridad Vial hasta el año 2030. Esta estrategia tiene un alto valor porque fue creada, desarrollada, escrita en conjunto con numerosas organizaciones. Esta no es una propuesta de política pública realizada en el interior del ministerio solamente. Hubo gran trabajo integrado tanto con organizaciones de víctimas, por ejemplo, con otros grupos como asociaciones de automovilistas, proveedores de materiales de seguridad, vecinos, en fin, todos los grupos que tienen preocupación por mejorar la circulación vial y mejorar las condiciones, especialmente de protección a los modos más vulnerables, y eso en particular son los peatones, los ciclistas y aquellos que usan algunos vehículos de micromovilidad. Durante 2020 también se instituyó el Día Nacional en conmemoración de las víctimas de siniestros de tránsito. Si bien permanentemente estábamos trabajando con asociaciones de víctimas, es muy importante el rito de recuerdo para marcar una fecha en la cual llamemos la atención sobre la necesidad de una mayor conciencia vial y una mayor conciencia de la protección del resto
cuando usamos los espacios compartidos. Y un punto de atención particular en este periodo fue mejorar la calidad de la conducción. Y logramos modificar el examen práctico, por ejemplo, para obtener licencia de conducir de motonetas en distintos volúmenes y distintas categorías, pero ahora no solo tienen que dar el examen teórico, sino además recorrer un circuito habilitado en todas las municipalidades donde se deben probar las destrezas de conducción. Vamos a seguir avanzando en ese perfeccionamiento de los exámenes prácticos para tener mejores conductores en todas las categorías. Trabajamos intensamente con las comunidades en el programa Revisa tu silla. Esto apunta a enseñar a los padres a usar adecuadamente y a seleccionar adecuadamente los elementos de retención para proteger la seguridad de los menores, de los niños, durante los viajes en vehículo. También en CONACET desarrollamos nueva señalética de tránsito para mejorar la convivencia de modos, principalmente para hacer más segura la circulación de los modos no motorizados, en particular peatones y ciclistas. Y también para mejorar la seguridad de circulación y especialmente cumplir con los objetivos para los cuales se promulgó la Ley de Convivencia de Modos, publicamos el reglamento que está a punto de ser tomado de razón en Contraloría para la gestión y la especificación de cumplimiento de condiciones de los ciclos. Esos reglamentos también fueron elaborados en conjunto con las organizaciones, con amplísima participación de grupos de ciclistas, por ejemplo, y personas que durante muchos años se han dedicado a promover el uso de ese modo. Esperamos contar pronto con ese reglamento tomado de razón y publicado en el Diario Oficial, con lo cual le damos un soporte mucho más sólido al uso de las bicicletas. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es principalmente un ente regulador y en ese sentido, en ese plano, establece las condiciones para el funcionamiento y la entrega de distintos servicios. Nos corresponde verificar que esos compromisos de servicio se estén cumpliendo adecuadamente para asegurar tanto la protección de los pasajeros como la entrega de lo que las personas como consumidores están comprando. En 2020 tuvimos una complejidad adicional, no solo la fiscalización de los servicios, sino además de todas las condiciones que establecimos como prevención de la pandemia. Así que fue un ámbito amplio de control. Hicimos 274.000 controles a vehículos de pasajeros, de carga, motos particulares, 43.000 citaciones a juzgados de policía local por infracciones a algunos de los requisitos que deben cumplirse. Para tener órdenes de magnitud, por ejemplo, los buses interurbanos se fiscaliza en promedio una vez por mes cada uno de los buses que está en operación. Para el sistema de transporte público metropolitano y en general los sistemas de transporte público en el resto del país, hubo controles especiales de las restricciones sanitarias, de la fiscalización a la sanitización de buses, al uso de elementos preventivos y a todas las medidas que en cada una de las regiones se establecía como requisito para poder funcionar. Y en algunos casos fueron establecidas, por ejemplo, por los jefes de plaza. Nuestros equipos de fiscalizadores se mantuvieron en la calle realmente con mucho compromiso haciendo estas tareas de apoyo a la fiscalización sanitaria. También nuestros fiscalizadores se desplegaron por todo el territorio revisando que los servicios de zonas aisladas se cumplieran, los recorridos y las condiciones de frecuencia, por ejemplo, y de características de los buses. Hicimos 37.000 controles en los sistemas subsidiados, verificando rebajas de tarifas y formas de operar. Hicimos más de 8.500 controles de cumplimiento de las rebajas de tarifa a adultos mayores. Se hizo inspección a las plantas de revisión técnica, 8.500 controles para
fiscalizar tanto el rigor de los controles como la veracidad de la información, como el funcionamiento de los equipos, como la atención a los usuarios. Y sobre cinturón de seguridad, un elemento tan básico pero que todavía estamos lejos de tener incorporado en nuestro comportamiento de conducción. Hubo más de 60.000 controles al uso del cinturón de seguridad como medida preventiva de siniestros que puedan tener impactos graves en la supervivencia de las personas. Y hasta ahora nos hemos dedicado principalmente al transporte de pasajeros y a los servicios a las personas. Y en este ministerio también nos preocupamos de la carga. Y por eso nuestro programa de desarrollo logístico ha ido creciendo en el tiempo y cobrando mucho mayor importancia. Durante 2020 tuvo un rol clave para la distribución de las vacunas, para que cada cargamento que llegaba del extranjero pudiera ser distribuido hasta los últimos rincones del país, a todos los consultorios, para seguir el proceso de vacunación con la misma intensidad en todas partes. El desarrollo logístico tiene componentes distintos. Algunos son de gestión, como por ejemplo la ventanilla única marítima, que lo que busca es agilizar los procesos y funcionar como un coordinador que está avanzando en la digitalización de todos los trámites de importación y exportación. El puerto exterior tiene un rol muy clave en la capacidad portuaria nacional. En la macrozona central es donde se transfiere la mayor parte de la carga y es desde la cual se distribuye al resto del país. Y las proyecciones nos indican que habrá un tramo temporal en el cual la capacidad actual, aunque se aumente su productividad, va a ser insuficiente. Y por eso tenemos que avanzar con anticipación en este proyecto de desarrollo portuario que ya lleva varios años de avances y de ejecución, por ejemplo, de los proyectos preliminares, ejecución de ingeniería, estudios ambientales. El puerto incluye también como componente de su corredor ferroportuario el terminal intermodal Barranca. Es clave para esta distribución y para la transferencia de carga a camiones que después llevan los bultos hasta sus destinos finales. Hay adicionalmente más proyectos de desarrollo portuario o complementarios al desarrollo portuario. Una zona de desarrollo logístico Capricornio en licitación en la región de Antofagasta. En Coquimbo, instalación de faenas avanzadas en un 80% para la ampliación de capacidad del puerto. En Valparaíso termina la reparación de la protección costera del sector Edwards Barón. En San Antonio hay un acuerdo de ampliación del contrato de concesión y en Punta Arenas se inicia la segunda etapa del muelle Arturo Prat. Para potenciar el desarrollo portuario y el transporte marítimo, se ha ingresado al Parlamento la ley de cabotaje, modificaciones que permiten que la capacidad disponible que actualmente circula entre puertos del territorio nacional pueda ser utilizada también para transporte de carga y con eso diversificar la oferta. Una pieza necesaria en la cual estamos trabajando es la Fundación Chilena de Eficiencia Logística. Estamos tratando de construir una institución que convoque la participación del Estado, de operadores privados y de otros interesados como por ejemplo la academia. Que podamos unir conocimiento, experiencia y regulación en una forma y una nueva figura legal que permita desarrollar este conocimiento y permita transformar el conocimiento en mayor eficiencia para el transporte de mercadería. Durante 2020, en el Ministerio pudimos experimentar un avance muy sustantivo en la gestión del transporte aéreo. Hasta ahora, si bien teníamos
a la Junta de Aeronáutica Civil dentro de nuestro ámbito de trabajo, los roles que tomó ese equipo cambiaron completamente. No solo tuvo un rol muy activo en la pandemia, con el cierre de fronteras, con el perfeccionamiento de los procedimientos, con los detalles de fiscalización, con ser contraparte de las aerolíneas en su momento más crítico, sino también reactivó funciones que estaban en su definición pero que no estaban activas, como la Dirección Superior del Transporte Aéreo en Chile. Y eso implicó preparar un plan estratégico de transporte aéreo que hasta ahora no habíamos hecho. Y contamos ahora con un instrumento clave para guiar las inversiones y además organizar todos los elementos que acompañan el desarrollo del transporte aéreo a partir de una base técnicamente desarrollada y con proyección de muy largo plazo. Posiblemente una de las áreas más demandantes y más dinámicas que desarrollamos en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es la movilidad urbana. Si vemos la forma en que evolucionan las ciudades, la forma en que las personas reorganizan sus viajes, vemos que estamos lejos de la forma en que se planificaba hace unos 15 años, con encuestas origen-destino cada 10 años, que asumían que durante 10 años las personas se movían en la misma forma. Y teníamos después de 5 años recién desarrollados los modelos para poder hacer las simulaciones. Eso ahora no es posible. Necesitamos movernos más rápido, reaccionar más rápido, tener información mucho más actualizada permanentemente y tener la capacidad de adaptar los sistemas a la movilidad y a las tendencias que observamos y necesidades de las personas y anticiparnos a eso. Sectra es una pieza clave en este desarrollo, en el análisis de los datos, en la recolección y en las propuestas de solución. Ya se inició, por ejemplo, una encuesta origen-destino en Coquimbo y La Serena. Están en desarrollo en Talca, Maule, Chillán y Los Ángeles. Hay 9 ciudades donde se están actualizando las encuestas origen-destino para mejorar la caracterización de los viajes desde Arica a Coyhaique. Hay planes maestros de transporte urbano que se están finalizando en Arica, Gran Valparaíso y Puerto Montt. Se iniciaron planes maestros de transporte urbano en Valdivia y Punta Arenas. Se están actualizando estos mismos planes en otras 4 ciudades y 6 ciudades se van a actualizar durante 2022. El transporte no motorizado ya venía mostrando avances importantes antes de la pandemia. Y con la pandemia, ese avance se incrementó de manera muy sustantiva. En cantidad de viajes, en uso del transporte no motorizado. Por eso hemos avanzado en la regulación de ciclovías, en la habilitación de espacio para circular, por ejemplo, usando ciclos, en la mejora del transporte peatonal. En las ciclovías hemos construido del orden de 522 kilómetros desde 2018. Contamos en la actualidad más o menos con 1.900 kilómetros ya habilitados y eso se puede ver en detalle en el visor de ciclovías, en el visorterritorial.cl del Ministerio de Bienes Nacionales. Desde el punto de vista de la facilitación para las municipalidades, publicamos la guía de diseño operacional y composición de ciclovías. Esto da pautas técnicas junto con fichas específicas para su construcción para facilitar la aprobación por parte de cada Ceremi que tiene que revisar los aspectos técnicos y de seguridad de cada una de estas vías. Y dentro de la movilidad también está el desplazamiento de los vehículos motorizados. Los temas como congestión, como tiempos de viaje, como seguridad vial, están directamente relacionados con nuestra capacidad de gestión de la circulación de esos vehículos. Y para eso, las unidades operativas de control de tránsito tienen un rol central.
no solo en el aspecto técnico para hacer recomendaciones, sino también en la forma en que recogen información y en la forma en que se administra el sistema. Tenemos en este momento más de 5.000 intersecciones semaforizadas conectadas a alguna unidad operativa de control de tránsito. 3.000 de ellas están en la región metropolitana, el resto en las regiones. Y seguimos avanzando para cubrir todo el territorio. Estamos en prácticamente todo el país y faltan algunos puntos claves por cubrir, como por ejemplo en Los Ríos y Tarapacá, en que esperamos tener un avance importante durante 2021. Hemos sumado en 2020 127 intersecciones semaforizadas a las unidades que ya existen y 47 cámaras de control de tránsito. La herramienta de poder regular la circulación a través de medios remotos y cámaras se traduce finalmente en mejores tiempos de viaje, en menos congestión, en menos emisiones, debido a que se hace más fluida la circulación de todos los vehículos. Tuvimos un daño grande en estas instalaciones y el 90% de las intersecciones dañadas ya está recuperada. Todos los semáforos funcionando, las cámaras sufrieron una gran destrucción también y se ha ido reponiendo la mayor parte de ellas. Juntando el ámbito de la tecnología digital y 5G de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con el ámbito de control de tránsito y movilidad de la Subsecretaría de Transporte, tenemos proyectos realmente interesantes e innovadores. Cámaras con inteligencia artificial capaces de detectar uno por uno, por ejemplo, a los peatones que circulan por un eje y a los vehículos clasificándolos de manera automática. Esto nos permite algo impensado hace unos 10 años, que es un conteo en línea de todos los tipos de usuarios que están desplazándose por un eje o por una intersección. Ahora se puede trabajar con el dato real de lo que ocurre en la calle en cada tramo horario, en cada día de la semana, en cada mes del año. Así que esperamos seguir avanzando en esta línea de la tecnología. Para esto hemos trabajado en conjunto con empresas de telefonía móvil que están desarrollando estas posibilidades de registro y con Google y Movit, que son plataformas mundiales que permiten también registrar información y complementar con otros datos de lo que está pasando en las ciudades. Hacía mucho que venían prometiendo que iban a dar este beneficio. Y por fin salió, pues yo me sentí feliz porque yo no hice ni un trámite, nada. Y yo, incrédula, llamé a mi hija porque yo no hago clic, no hago nada en el celular, porque me da miedo que me metan en, no sé, pues que me saquen lo poco y nada que tengo. Y mi hija me dice, lo voy a consultar, lo consultó y me dijo que era verdad. Y me dice, no te preocupes porque yo ya te hice el trámite. Y como a los 5 días llegó la tarjeta, incluso a domicilio, llegó acá mismo. Y yo feliz. Yo antes la tarjeta VIP no la usaba en el metro porque me convenía más usar el boleto que daban para adulto mayor. Pero sacando las cuentas, ese boleto no me servía tampoco. Si yo tenía que caminar 7 cuadras hasta el metro acá afuera, pero para mí es mucho porque yo soy operada de las caderas. Entonces, con esta tarjeta me alivió un montón. Entre el gas, lo que hay que comer y bueno, somos un montón. Aparte de nosotros dos ser pensionados, mi hijo no está trabajando. Tengo ahora a mi hija con su marido y su hijo chiquito. Entonces, las ayudas se hacen pocas.
esto debería haber sido muchos años atrás, y ojalá permanezca. Yo les digo a los adultos mayores, hagan el trámite, vayan a buscarlo, porque ayuda un montón. Cuando escuchamos las palabras de Margarita, lo que nos viene a la mente es que en este trabajo lo que más quisiéramos es entregar más beneficios y poder aliviar la vida de las personas. Hacemos grandes esfuerzos por subir la calidad y en este caso por bajar el costo, por dar acceso a las personas a la movilidad y particularmente a los adultos mayores que enfrentan más dificultades. El beneficio de rebaja de tarifa a un 50% del equivalente a tarifa adulto llega a cualquier adulto mayor de Chile, independientemente de su situación, que tenga 65 años o más, hombres o mujeres, en regiones mostrando su carnet de identidad, en el área licitada de Santiago con la VIP adulto mayor, que se puede pedir y llega directamente a domicilio en forma gratuita. Con esta última tarjeta hemos registrado más de 5 millones de viajes y creemos que lo que entrega es libertad. Margarita ha sido muy clara para expresar la forma en que se alivia su vida por esta posibilidad. Agradecida de la fibra óptica Australes que se viene, sería ideal para todos nosotros porque podríamos tener mejor conectividad. Así que agradecida si es que esto se da y ojalá se dé pronto, porque en sí llevamos más de 2 años con problemas del tema de conectividad acá, sobre todo en nuestro pueblo y en los alrededores. La agenda social incluyó también acciones en telecomunicaciones. El Plan Solidario de Conectividad fue acordado con las empresas proveedoras de telefonía fija, móvil e internet para que las personas pertenecientes al 60% más vulnerable en el registro social de hogares pudieran mantener conectividad aunque no pudieran pagar sus cuentas. Se acordó que esa cuenta se mantuviera suspendida si es que no se podía pagar y las personas pudieran cambiarse a estos planes solidarios que han sido ofrecidos a más de 7 millones de personas y hay del orden de 3 millones que lo están utilizando. Este beneficio se activó en 2020 y se reactivó recientemente en 2021. También, como parte de la Agenda Social de Telecomunicaciones, hicimos un convenio con CERNAC para instalar en su plataforma de reclamos la opción Me Quiero Salir. Esto favorece a los clientes de las empresas de telecomunicaciones que quieren dar por terminado el contrato. No tienen que quedarse cautivos por un plazo que no es balanceado entre la empresa y las personas. Hemos trabajado fuertemente por emparejar la cancha entre clientes y proveedores y también por fortalecer la capacidad de elegir libremente a quién contratar. Y por eso hicimos un comparador de planes que permite a las personas interesadas en contratar planes de telefonía comparar entre las opciones que les ofrecen distintos proveedores, con precisión y con detalle, y sin necesidad de interpretar ninguna de las variables que no vienen a veces correctamente explicadas. Uno de los proyectos más relevantes del año 2020 en esa libertad de elección es la ley de ductos. Hasta ahora, las personas tenían limitada la posibilidad de elegir su proveedor de TV cable, de internet, a una compañía que era determinada por el propietario del edificio o por la comunidad de ese edificio. La ley de ductos lo que permite es que cada persona elija con qué proveedor trabajar
a quién contratar y todos puedan estar disponibles en cada uno de esos edificios. Ampliar la libertad de elección es un eje de nuestro ministerio. También es dar más competencia y por eso una rebaja de 80% en los cargos de acceso se traduce en mejores precios para las personas. ¿Qué son los cargos de acceso? Es lo que se cobran las compañías en forma cruzada por usar sus redes. Cuando usted hace una llamada desde una compañía a un teléfono de otra compañía, esa llamada pasa de una red a la siguiente y eso tiene un costo. En ese costo fue que la Subsecretaría de Telecomunicaciones intervino y logró una rebaja de un 80%. De manera que el costo de llamar de una compañía a otra sea casi irrelevante y no sea un argumento para que el precio suba a las personas. Y en Compromiso País, una mesa constituida en 2018, hicimos un catastro de todas las localidades que no tienen conexión, de aquellas que tienen menos de 50 habitantes y que no tienen cómo resolver su problema de acceso a telefonía. Probamos distintas tecnologías, instalamos fibra óptica y en 10 puntos internet gratuito. En Yahuimávida llegamos con fibra óptica. Seguramente usted ha visto casos de personas que viven en zonas aisladas y para llegar con señal a su destino final tienen que tener más de un teléfono o más de un chip y se van conectando a lo largo de la ruta a distintas compañías. El proyecto de roaming automático nacional, promulgado como ley durante 2020, resuelve ese problema. Obliga a las compañías a compartir la infraestructura, de manera que nadie esté obligado a tener más de un proveedor solamente para tener conexión. Y su proveedor puede acceder a las redes de otra empresa para asegurarle la continuidad de la señal. Ya hemos visto pruebas exitosas, funcionamiento en la realidad exitoso, por ejemplo, en la región de Aysén, desde donde surgió esta iniciativa. Estamos esperando ahora la toma de razón del reglamento por parte de la Contraloría para hacer extensivo este beneficio a todo el país. En forma similar, hemos avanzado con Argentina, Perú y Brasil en el roaming automático internacional, de manera que una llamada hecha por un teléfono en Chile sea equivalente si es que con esa compañía se hace en Argentina o se hace en Perú, y sea equivalente a una llamada local para efectos del intercambio entre compañías. Esperamos aprobar por parte de los congresos de Chile y Brasil estos acuerdos de manera que se puedan poner en marcha pronto. Y una iniciativa también clave y que se ha hecho muy urgente en la pandemia con las necesidades de servicios de internet y de telefonía es la velocidad mínima de internet. Es decir, que la velocidad que usted contrata es la que le entregan. Por obvio que pueda parecer eso, no siempre funcionaba en esa forma. Hay entonces un sistema ahora para medir esa velocidad y para reclamar la calidad que usted contrató. En 2021 se publicarán las bases de un organismo técnico independiente que será el encargado de velar por el cumplimiento de este compromiso y por asegurar que lo que se vende es lo que se puede entregar y que después lo que usted contrató es lo que realmente le está llegando. Nadie podría dudar que 2020 fue el año de la pandemia. Tuvimos eventos importantes en el país, como el plebiscito, por ejemplo. Pero la pandemia es la que marcó nuestra vida diaria. Cuando se produjo el primer caso detectado en Chile, que fue el día 3 de marzo, nosotros iniciamos
acciones que veníamos preparando, mirando lo que estaba pasando en el resto del mundo. Así que pudimos activarlas rápidamente y uno de los objetivos era mantener activa la cadena de abastecimiento, asegurar que los productos pudieran llegar a las personas, especialmente, por ejemplo, alimentación y los útiles médicos. Los insumos médicos eran claves en ese momento. Iniciamos campañas de vacunación para los trabajadores de esos sectores. Era clave proteger a ese grupo, a quien agradezco sinceramente. Ellos, en el ambiente de gran incertidumbre que nos rodeaba en los inicios de la pandemia, nunca pararon de trabajar, nunca dejaron con gran dedicación de cumplir con su misión y su objetivo de trasladar las cargas para que el país pudiera seguir funcionando. Así que, junto con agradecer, quiero reforzar que eso se mantuvo como uno de los objetivos más importantes dentro del año y se mantiene hasta ahora. En la medida que se fueron estableciendo restricciones de circulación, también se instalaron aduanas sanitarias. Nuestros equipos de fiscalización contribuyeron al control y también al desarrollo de los protocolos para instalarlas específicamente en los terminales de buses interurbanos y en el aeropuerto. El hecho de que la pandemia se desarrollara con bastante fuerza en el resto del mundo unos 3 meses antes que en Chile, nos dio un espacio para observar qué medidas se estaban tomando, también para anticiparnos. Así que hicimos un programa de trabajo tanto para el periodo restringido como para el momento en que las cuarentenas empezaran a liberarse y las personas volvieran a salir y circular. El plan de movilidad tuvo como foco el desconfinamiento, el generar el espacio público seguro para el desplazamiento de las personas. Y eso significó tomar el espacio público y reconfigurarlo, destinar parte, por ejemplo, de las calles, pistas de calles, para ampliar la circulación de las veredas y que las personas pudieran mantener su distanciamiento. Habilitar pistas para circulación de modos no motorizados, una cantidad muy importante de ciclovías, 180 kilómetros en el plan original, para el desplazamiento también de esas personas en forma segura. Hicimos gestiones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que asignó 5.000 millones de pesos para la implementación de estas soluciones. También consideramos intervención en los semáforos, en las programaciones de luces de semáforo, para priorizar los cruces peatonales, que las personas no se acumularan en cada una de las esquinas. Rediseñamos cruces para justamente favorecer una mayor distancia. Y una gran discusión en el mundo era qué hacer en el transporte público, especialmente en ciudades de grandes volúmenes de viajes, como es el caso de Santiago. Y nosotros lo que fuimos haciendo es un seguimiento y principalmente implementando las recomendaciones de la Unión Internacional de Transporte Público, que decía, por un lado, el transporte público debe mantenerse funcionando y si hay restricciones, por ejemplo, que impiden un distanciamiento mayor, el foco debe estar puesto sin relajar ninguna medida en la prevención. Y esa prevención tenía como punto central el uso obligatorio, permanente y correcto de la mascarilla. Segundo, la sanitización permanente de los vehículos. Y hemos hecho más de 90.000 inspecciones a la sanitización de los buses. La ventilación, la información a los usuarios. Así que todo esto configuró un eje de gestión que fue especialmente dedicado a prevenir contagios en los sistemas de transporte público durante la pandemia. Con el correr de los meses fue quedando en evidencia también en el mundo que la probabilidad de contagios era mayor en los ambientes sociales y familiares y que el riesgo de contagio
que podría ocurrir en el sistema de transporte público, si bien existía por la cercanía entre las personas, podía mitigarse de manera muy sustancial a través de las medidas preventivas. Y eso es lo que hicimos, y tengo que también reportar que no tuvimos registro de contagios masivos entre el personal de los sistemas de transporte, ni tampoco en los terminales. La sanitización no solo abarcaba los vehículos, también las boleterías, también los accesos, los torniquetes. Intervinimos miles de paraderos de buses, las estaciones de metro, las estaciones de tren, y las personas tomaron conciencia, usaban correctamente la mascarilla la mayor parte del tiempo. Y otra decisión que adoptamos fue mantener la capacidad del sistema funcionando a plenitud. Con las primeras restricciones, la carga de pasajeros bajó y quedó más o menos un 90% por debajo de la demanda referencial para el caso del transporte público en Santiago. Y en las regiones tuvimos registros similares. Con 90% menos de pasajeros, mantuvimos la capacidad del sistema funcionando, de manera que las personas pudieran viajar también con más espacio. Hicimos reuniones y gestiones con las cámaras de actividad económica que están asociadas a la mayor parte de las contrataciones, cámaras de comercio, cámara chilena de la construcción, y con ellos coordinamos la posibilidad de desfases horarios, cosa que ha ocurrido según lo revelan los datos que hemos podido recolectar y medir sobre las horas de desplazamiento de las personas. Vimos un cambio muy grande en los perfiles de viaje. Se desplazaban las horas de salida, la hora punta nunca ha llegado todavía a tener la carga que tuvo antes de la pandemia. Se distribuían los viajes mucho más durante la hora valle. Aparentemente el teletrabajo tenía un impacto, también el hecho de que los estudiantes secundarios y los estudiantes de enseñanza superior no estuvieran asistiendo a clases presenciales. Hemos seguido haciendo inversiones e intervenciones con las municipalidades para proveer el servicio, señalizar espacios de circulación, ampliar espacios de circulación. Y hemos trabajado muy fuertemente con algunos gremios como el transporte escolar, a quienes les abrimos la posibilidad de operar en otros servicios que no fueran solamente el transporte de niños, sino también transporte de bienes y otros pasajeros. Con eso han podido retomar parte de su actividad y se complementó esto con la entrega de un bono sectorial, el único bono con nombre que se entregó y que se sigue entregando al sector transporte, por la dificultad de acreditar pérdida de ingresos, a pesar de que era evidente que eso estaba ocurriendo. Así que por eso se entregó este bono a propietarios y conductores y se sigue entregando en una cantidad mayor también este año en una modalidad similar que incluye bono y préstamos. Este desplazamiento seguro que necesitábamos instalar y además controlar incluyó además medidas administrativas, entre ellas prórrogas, por ejemplo, de vencimientos de plazo, prórrogas de licencia de conducir por un año, de manera que las personas no tuvieran que concurrir físicamente a las municipalidades a dar su examen y a obtener la licencia, prórrogas de los dígitos en las revisiones técnicas y prórrogas de distintos vencimientos que implicaban trámites presenciales. También en el ámbito administrativo logramos que los talleres de reparación de bicicletas fueran declarados como una actividad esencial, favoreciendo con eso el desplazamiento de los ciclistas que necesitaban con mucha urgencia tener esta posibilidad de reparación. Trabajamos fuertemente en nuestra área logística en la distribución de las vacunas y eso ha sido un avance que continúa el desarrollo que ya traíamos sobre una plataforma logística de transporte aéreo. Y así hemos podido lograr que los habitantes de las localidades más alejadas
reciben las vacunas al mismo tiempo que el resto del país. Hemos promovido también el avance de más proyectos de inversión y el aceleramiento de proyectos de inversión, y eso apuntando a una recuperación económica. Entre los sectores afectados por la pandemia se encuentra sin duda el transporte, y el transporte aéreo como uno de los que sufrió una caída muy repentina y muy grande, muy brusco. El efecto del cierre internacional de fronteras fue gravísimo. Por primera vez en décadas vimos flotas completas de aviones en tierra. Por primera vez los vimos a todos estacionados. Se mantuvo una conectividad interna en un mínimo para trasladar a las personas y a los insumos necesarios e indispensables, principalmente relacionados con los sistemas de salud y con el abastecimiento a la población. Uno no podría pensar en sacar adelante iniciativas de amplio alcance sin la participación ciudadana. Entregamos más de 34.000 respuestas a distintos requerimientos de personas, organizaciones, tanto consultas como sugerencias, como pedidos de información. Y nos satisface mucho que exista ese canal. El ámbito de participación ciudadana ha sido un foco de gestión y un enorme complemento y soporte para llevar adelante las iniciativas en el Ministerio. En el diseño del Plan Metropolitano de Movilidad para el año 2030, partimos con un esquema que se sustenta en un proceso de participación ciudadana. Ministra, dada la pandemia actual que estamos viviendo como país a nivel global, se ha visto un aumento importante en el uso de la bicicleta como modo de transporte. ¿Cómo el Ministerio tiene planificado responder a este aumento, fortaleciendo la movilidad saludable, segura y equitativa para todos y todas? Muchas gracias, y me alegra mucho la relación de trabajo que hemos tenido con el COSOC durante todo este periodo. En el caso de los modos no motorizados y particularmente en la bicicleta, hemos establecido normativa como la Guía de Diseño Operacional y Composición de Ciclovías, que facilita justamente el diseño y acelera la probabilidad de aprobación de nueva infraestructura para una circulación segura en bicicleta. También hemos establecido en el plan de movilidad la habilitación de espacios dedicados a la bicicleta. Una de las piezas clave para facilitar y para dar seguridad a la circulación de ciclos es el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Cuando tengamos esa posibilidad de controlar, registrar los excesos de velocidad, sancionarlos, notificar inmediatamente, vamos a tener una mayor cobertura con medios tecnológicos para bajar la velocidad de las calles. Nosotros ya hicimos un gran esfuerzo en 2018 incorporando en la Ley de Convivencia de Modos la baja de velocidad de 60 a 50 km/h, pero vemos que su cumplimiento es bajo y nuestra capacidad de fiscalización también es limitada. Y quisiera preguntarle a la ministra, antes de la pandemia yo viajaba regularmente en micro y la rebaja para el adulto mayor era de gran ayuda. Pero me gustaría saber si tiene pensado ampliar este beneficio a otros modos de transporte, como por ejemplo los colectivos, que también son muy utilizados por nosotros. Estimada Jacqueline, muchas gracias y le mando un saludo a la ciudad de Valdivia. Por supuesto que siempre está en nuestros objetivos aumentar los beneficios a las personas. Más aún si se trata de beneficios que fortalecen el uso del transporte público, uno de los focos de nuestra gestión. Por ahora la limitación es principalmente financiera. Es necesario hacer algunos ajustes regulatorios también, dado que
este subsidio está definido para un cierto tipo de servicio. Así es que está siempre en perspectiva y, como le indicaba, así como la rebaja de adultos mayores a un 50% de la tarifa equivalente de la tarifa completa de adultos fue esperado por mucho tiempo y fue preparado por mucho tiempo y finalmente se logró, no hay por qué descartar que una extensión de ese beneficio cubra otros modos en un plazo mediano. Casi todos los días escuchamos distinta información sobre el 5G. Por ello, me gustaría saber, en palabras simples, qué es lo que es 5G y cuáles serían los beneficios de su implementación a nivel local en la Araucanía. Gracias, Oriana. Efectivamente, escuchamos mucho sobre 5G y todos necesitamos saber cómo 5G aterriza a nuestra vida diaria. 5G es la quinta generación de telefonía móvil, pero en este caso va mucho más allá de los cambios que ha habido en las generaciones anteriores, porque 5G tiene una velocidad de respuesta casi instantánea, prácticamente instantánea, y eso permite que pongamos en marcha aplicaciones como telemedicina, como hacer un diagnóstico a distancia y el médico puede ver las imágenes en tiempo real de lo que está pasando y hacer diagnósticos, como digo, lejos del lugar donde está un paciente. Esa comunicación entre objetos es una de las novedades de 5G, que nos va a permitir educación a distancia, telemedicina, comunicaciones mucho más rápidas, también más eficientes, pero sobre todo actuaciones remotas. Respecto a cómo va a llegar y cómo va a cubrir en tu región, nosotros, para poder acceder al espectro radioeléctrico, que es donde se despliega 5G, le exigimos a las compañías que cubran un 90% de la población nacional. Y además tienen que cubrir por obligación 366 localidades y 190 hospitales públicos. Hemos hecho un recorrido por lo que ha sido la gestión del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones durante 2020 y también el acumulado de los años anteriores. Nada de esto sería posible sin el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso del tremendo equipo que nos acompaña. Todo esto nos motiva en la misma forma y hemos dado lo mejor de nosotros para que las personas tengan los mejores servicios en transporte y en telecomunicación. Yo quiero reforzar las palabras de la ministra y de verdad agradecer de corazón a todas las personas del Ministerio, de Subtel, que hicieron posible que hayamos construido una batería récord de proyectos de telecomunicaciones para beneficiar a los usuarios y también, en el caso de 5G y fibra óptica, impulsar la economía 4.0. Sí, yo quiero, al igual que la ministra, la subsecretaria, reiterar el agradecimiento a nuestra gente, pero también relevar todo el esfuerzo que han hecho nuestros Ceremi en regiones con su respectivo equipo, porque evidentemente ellos están en todo el territorio nacional, lo cual es muy importante para el desarrollo de todas las políticas. Y agregar que todo lo que hemos hecho apunta justamente a mejorar la calidad de vida de toda nuestra gente. El año 2020 fue sin duda el más difícil para la historia de la aviación en el mundo, pero eso no fue impedimento para que sigamos trabajando día a día para conectar a las personas y tanto internamente a nivel nacional como con el resto del mundo. Muchas gracias y como ya lo sabemos, esta es una posta. Nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos trabajado con el máximo de energía que tenemos para entregar la posta en buenas condiciones. Y esperamos que el equipo que la reciba pueda valorar lo que se ha hecho y pueda darle continuidad
y que cuente con nuestro mejor espíritu y nuestro mejor ánimo de apoyo para justamente seguir adelante con estos proyectos. Muchas gracias.